Estefanía Colucho, la gerenta operativa del Planetario, y quería presentarles al orador y a la charla de hoy. Nos va a contar sobre el telescopio James Webb, Mariano Rivas, acá con ustedes, con nosotros. Mariano yo me traje machete porque tiene una lista medio larga se ríen porque lo conocen. Mariano es una pieza clave del Planetario, ¿sí? Hace muchos años que coordina toda la parte de divulgación científica. Además, él en el 96 recibió su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Es un astrónomo amateur, es astrofotógrafo. Mariano forma parte es columnista de astronomía de la Liga de la Ciencia, el programa de la TV pública, hablo por acá también. Vamos girando. Vamos girando, sí. Vamos tipo satélite. ¿O? Claro. Es docente del Centro Cultural Rojas, es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Autor de 7 libros y más de 500 artículos en revistas nacionales, en medios nacionales e internacionales. Así que, gracias, Mariano. Muchas un gracias, gustazo. Estefanía. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ver, hoy es un día que vamos a tener que levantar un poco porque empezamos muy mal el día, ¿no? Convengamos que empezamos con un sopapo así. Sopapos que no fueron y sopapos que sí fueron. Así que vamos a poner un poquito de astronomía, un poco de James Webb en esta sala tan querida por todos nosotros. Tenemos un tema que la mayoría de ustedes seguramente ya conocen, al menos se han enterado que hay un gran telescopio espacial. Yo voy a tratar de dar vueltas porque están por distintos lugares, así que voy a tratar de no darles espalda demasiado tiempo a nadie. Tenemos un telescopio espacial que de alguna manera viene a ser como el chiche nuevo de la astronomía, que por otra parte ya en muy poco tiempo desde que ha sido lanzado, fue lanzado el año pasado, y comenzó a publicar imágenes y datos, no solamente imágenes, en julio, hace muy poquito, estamos hablando de unos pocos meses. Un instrumento que ya está mostrando un potencial que siempre pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cuando se lanza algún artefacto nuevo, dicen, nos ha sorprendido, porque esta vez es verdad. Esta vez realmente el potencial del telescopio espacial James Webb en muy poco tiempo ya mostró las uñas y es realmente sorprendente. Hoy vamos a compartir una selección de imágenes, pero antes de las imágenes, que aparte necesitan una interpretación, si no queda nada más en decir qué lindo, qué espectacular, qué grande que es el universo, vamos a interpretar un poquito. Vamos a contar un poco el background, vamos a contar un poco los antecedentes de este telescopio formidable que estamos viendo allí antes de ser lanzado. Fue lanzado al espacio en un cohete Ariane europeo. Ustedes saben que hace mucho tiempo que la NASA ya no tiene sus transbordadores, que quedaron en desuso hace unos cuantos años, y la capacidad de cargas grandes se ha perdido, ¿no? Bueno, ahora quizás con todo este reflote de SpaceX y la NASA y los cohetes SLS y todo lo que estamos hablando de Artemisa, de poquito se va a reactivar, pero la NASA no tenía capacidad de lanzar un aparato como este que estamos viendo allí de escala. Ahora vamos a los números y todo lo demás. Así que fue lanzado un cohete Ariane. Los cohetes Ariane son los cohetes europeos fantásticos que si pasaron por la planta baja, seguro que pasaron, porque para llegar acá tienen que pasar por la planta baja, salvo que hayan venido volando. Hay un cohete Ariane europeo, justamente, en cuya punta, del que tenemos acá, aparece la cápsula Messenger. La cápsula Messenger es una nave que viajó a Mercurio y estuvo allí varios años. Bueno, también podía cargar este artefacto, y de alguna manera nos gustaría empezar a hablar del telescopio James Webb, cuyo nombre tiene que ver no con un astrónomo, no con un científico. De hecho, esto trajo bastante polémica, porque en general los grandes instrumentos científicos llevan nombres de grandes científicos. James Webb fue el administrador de la NASA en la época dorada de la era Apolo. Estamos hablando fundamentalmente de los años 60 y principios de los 70, y bueno, finalmente se decidió ponerle James Webb, a diferencia del telescopio que quiero mencionar también, que es el Hubble, ¿no? Que es un señor importantísimo en la historia de la astronomía. Así que quería mencionar un poquito de este otro telescopio, porque a veces cuando conseguimos algo nuevo, nos traen algo nuevo, nos regalan algo nuevo, o lo compramos, tendemos a desechar, decir, bueno, ya está.
Y resulta que el telescopio espacial Hubble no ha sido desechado, no ha sido superado de una manera todavía dramática por el James Webb. De hecho, están empezando a trabajar en conjunto. El telescopio espacial Hubble, ustedes lo conocen, es el famoso cilindro de plata. Tiene el tamaño de un vagón de tren, más o menos. Y está hace 32 años en el espacio. Y no se jubila. Son esos que se resisten a jubilarse porque realmente es un instrumento extraordinario que además fue reparado 5 veces en la época de los transbordadores espaciales. Ya no hay más, así que si le pasa algo no lo pueden arreglar. Este instrumento, que es el instrumento científico más famoso de todos los tiempos. No solamente es el más famoso, sino también es uno de los más caros y el que más cantidad de resultados científicos y papers ha originado. De toda índole, desde naturaleza de astronomía planetaria hasta astronomía interestelar, nebular, galáctica, extragaláctica, de gran escala cosmológica. El Hubble está ahí a 600 kilómetros de altura. Muchos de ustedes seguramente incluso lo han visto a simple vista. Así como vemos la estación espacial pasar, esas mismas páginas nos informan cuando pasa el HST. Es un objeto de magnitud 2, 3, es fácil a simple vista. Y está a 600 kilómetros de altura, y esto es importante para introducir un poco esto de por qué se mandan telescopios al espacio. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes esto va a ser obvio, pero en comunicación de la ciencia no damos nada por obvio, porque justamente se trata de acercar, no de alejar. ¿Por qué se manda un telescopio como el Hubble o como el James Webb, vamos a ver a dónde, al espacio? Fundamentalmente porque tenemos un problema muy serio, que es la atmósfera. La atmósfera genera causas fenómenos tan evidentes como el parpadeo de las estrellas. Las estrellas no parpadean. Las estrellas parecen parpadear porque en el medio hay una capa de nitrógeno y oxígeno, que en parte la respiramos, que cuando la luz de los astros la atraviesa, le cuesta. Lo que a veces llamamos turbulencia. Cuando hacemos observaciones astronómicas hablamos de transparencia, hablamos de SING, cuando queremos hacer, por ejemplo, fotografía planetaria. Todo eso es culpa de la atmósfera, que por otra parte no sería muy bueno quitarla porque la necesitamos. Pero para astronomía la atmósfera es complicada, no solamente altera el camino de la luz visible, sino que absorbe ciertas longitudes de onda, otras las deja pasar. Pero es mucho mejor siempre tener un ojo limpio al espacio y no filtrado por una atmósfera. Por eso el Hubble está allí hace 32 años a 600 kilómetros de altura, teniendo una visión casi virgen de lo que es el universo. Estamos hablando de monstruos de la astronomía, que no son los únicos telescopios, una cantidad enorme, muchos todavía funcionando, que justamente han sido lanzados al espacio para vencer un poco el problema de la atmósfera, y muchos de ellos observando en otras formas de luz, ¿no? No solamente en luz visible, como lo hace el telescopio Hubble. Vamos a presentarlos ahora espalda contra espalda. Estamos hablando yo les decía más o menos, el Hubble tiene el tamaño de un vagón de tren, unos 13 metros, con un peso de 12.000 kilos. Lo más importante del Hubble no es su cilindro, sino su óptica, como la de cualquier telescopio de los que usamos nosotros. La óptica tiene que ser buena y cuanto más diámetro, mejor. ¿Por qué? Porque eso aumenta la capacidad colectora de luz y la resolución angular. Vamos a ver cosas cada vez más pálidas, más distantes y con más detalle. El telescopio Hubble tiene un corazón, que es un espejo primario de 2,40 metros de diámetro, que para ser un telescopio terrestre sería chico hoy en día. A ver, chico no para tener en tu casa, sino a nivel profesional. Hoy en día los telescopios de clase A son de 8 o 10 metros de diámetro, los grandes, importantes telescopios del mundo. Así que 2,40 es poco. Pero la gran ventaja del Hubble, que está hace más de 3 décadas en el espacio, no es tanto su tamaño, sino su posición. Ponemos enfrente al tema principal de hoy, pero me parecía interesante hacer esta primera comparación, con un telescopio que en realidad tiene una óptica muchísimo más grande, pero en un packaging bastante práctico y liviano, y además plegable. Porque así como está, no lo mandaron al espacio, sino que iba plegado. Ahora vamos a ver a dónde. Una óptica que tiene un espejo de 6,50 metros de diámetro, ahora vamos a ver un detalle.
21 metros, no es el tamaño exacto del telescopio, sino una especie de escudo que tiene, en capas, que ya también vamos a ver para qué es. Básicamente es para taparlo y protegerlo de la radiación del sol, por ejemplo. Y fíjense el peso, ¿no? 6 toneladas contra 12. Básicamente es óptica pelada, es óptica desnuda, expuesta al espacio. No hay un cilindro acá que contenga semejante espejo, porque eso sería realmente imposible para transportar de manera convencional, al menos. Vamos a ver entonces lo que más nos interesa, que es el ojo de cada uno. 2,40 metros, un espejo monolítico y único, contra 6,50 metros, 18 segmentos de 1,32 metros. Son hexagonales. Y la capacidad colectora de luz, que quizás es lo más importante, más o menos 7 veces. O sea que, en principio, el James Webb recibe, o colecta, vamos a esa palabra, 7 veces más luz que el Hubble. No necesariamente van a trabajar con el mismo tipo de luz, pero estamos yendo, como siempre, de menor a mayor. Hay una señora, una astrónoma ahí de referencia. Bien. ¿Dónde está? A diferencia del telescopio espacial Hubble, que está en la órbita terrestre a 600 kilómetros de altura, este instrumento está completamente alejado de la Tierra, está a 1,5 millones de kilómetros de distancia. La idea es que esté completamente aislado de toda interferencia terrestre y lunar, y ni hablemos solar. Por eso lo lanzaron a un lugar que no solamente es muy distante, sino muy frío. Está a 1,5 millones de kilómetros, diametralmente opuesto al Sol, en un punto que dice ahí L2, que es uno de los puntos de equilibrio orbital de Lagrange, que son puntos donde vos pones algo y eso se va a mantener bastante estable. La idea era que este telescopio, la idea es que se mantenga en línea recta con la Tierra, siempre dándole la espalda a la Tierra y a la Luna, y obviamente al Sol. ¿A la espalda con qué? Con su escudo. Lo que necesita este telescopio, y ya vamos a ver por qué, es estar súper frío. Vamos a ver ahí que la cara frontal, la que mira al Sol, está más o menos a unos 80 grados. Esas 6 lonjas que tiene aislantes hacen que el instrumento en sí, la óptica y toda la parafernalia tecnológica, esté a una temperatura muchísimo más baja, 230, 235 grados bajo cero. 40 grados por encima del cero absoluto, más o menos. Esa es la temperatura que necesita, bien frío, para trabajar con radiación infrarroja, con radiación térmica. Porque si el telescopio se calentara de alguna manera, la cosa se hace mucho más complicada. Es como, por ejemplo, que nosotros quisiéramos ver en luz visible y te empiezan a tirar reflectores, como yo estoy ahora, ¿no? Reflectores en la cara. Vos querés ver para allá y te llega luz parásita de todos lados. Así que el escudo, la espalda a la Tierra y a la Luna, a 1,5 millones de kilómetros, que obviamente es muchísimo más que los 600 del Hubble, y para que tengamos una idea, más o menos son 4 veces la distancia Tierra-Luna. Ese es el lugar donde ya está situado, y donde no es que lo lanzaron así y cayó ahí, llevó bastante tiempo de maniobra, y ahora está tranquilito ahí. Acompaña a la Tierra en su movimiento en torno al Sol, en ese lugar, le da siempre la espalda, ¿y qué es lo que hace? Dándole la espalda a la Tierra, mira el universo completamente libre de obstáculos. No puede apuntar a cualquier lado en cualquier lugar, porque como acompaña a la órbita terrestre, va a tener una serie de cosas a las cuales, según donde esté, va a poder apuntar, y según donde esté, no va a poder apuntar. Vamos a seguir manteniendo un tiempito más la comparación entre el Hubble y el James Webb. El telescopio espacial Hubble es un telescopio básicamente óptico, como el que tienen muchos de ustedes en su casa. Y no solamente es óptico, sino que es un reflector newtoniano. Ustedes cuando entran acá en la escalera van a ver media docena de telescopios de 6 pulgadas, los famosos 150, 750. No es muy distinto a eso. Un espejo primario, un espejo secundario y un tubo. Ese telescopio trabaja en luz visible, pero también el Hubble, estamos hablando del Hubble, también observa una porción del rango ultravioleta, que son longitudes de onda más cortas, y toca un poquito el infrarrojo.
que son aquellas longitudes de onda que están después del rojo, que para el ojo humano no son visibles. Se mete un poquito en el sector de trabajo del James Webb. Quizás han escuchado o han leído que el Hubble era puramente visible y el James Webb es puramente infrarrojo. Eso es falso. El Hubble tiene una porción de ultravioleta y un poquito de infrarrojo también. Y el James Webb también tiene una porción en luz visible. Toca el último tramo del visible en el rango del rojo. Arranca ahí. Fíjense el gráfico, cómo hay un área de solapamiento que tiene que ver con el rojo, o sea, la última parte del espectro visible para un lado, y después sí, ahí se despacha. Empieza con el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Ahora vamos a ver para qué. Pero hay un punto de contacto. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos. Ya hay colaboración entre ambos, y de hecho hay imágenes del Hubble que se han rescatado y se han solapado, calcado, con imágenes del Webb. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que querramos ver en el universo, si lo hacemos en plurilongitudes de onda, para que se entienda, en distintas formas de luz, vamos a poder atacar al objeto de una manera mucho más completa que si cortamos una lonja sola, porque hay determinados fenómenos que se expresan mejor o peor en un rango de luz determinado. Y por ahí te quedás con un pedacito de la torta y te perdés el contexto del fenómeno. Así que es muy interesante complementar observaciones en distintas longitudes de onda. Ahora vamos a ver específicamente por qué el James Webb ataca de los 600 a los 28.000 nanómetros, que es su área de trabajo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y un poquito de luz visible roja. Esto tiene que ver con sus objetivos, que son varios, ahora los vamos a ver uno por uno, pero vamos a empezar con lo más grueso. El infrarrojo tiene una gran ventaja en astronomía estelar o de nebulosas o de objetos relativamente fríos, porque justamente, por ejemplo, en el caso de las nebulosas, en el rango visible, fíjense, tenemos una imagen del telescopio Hubble a la izquierda, y a la derecha tenemos una imagen infrarroja del mismo objeto. Fíjense cómo el mismo objeto, que es una zona de nebulosas, donde se forman las estrellas, se hace más como transparente. Porque gas frío o polvo bloquean el paso de la luz, mientras que el infrarrojo medio y cercano le hacen como una gambeta y pasan de largo. Para que se entienda de otra manera, en infrarrojo podemos hacer transparentes cosas que en luz visible son como un muro. En luz visible te dice, mira, hasta acá llegaste, no ves más. El infrarrojo te abre la puertita, dice, pasa por acá, mira lo que hay adentro. Lo que hay adentro de las nebulosas son las estrellas recién nacidas, porque las estrellas nacen en las nebulosas. No salen de la nada, ni porque venga alguien que haga plum, magia, no. Se forman, no es tema de esta charla, pero se forman básicamente por colapso gravitatorio de grandes nubes de gas y polvo, especialmente lo que se llaman nubes moleculares. Entonces, si nosotros usamos el infrarrojo, vamos a poder ver mejor adentro de las nebulosas, que es uno de los grandes temas que interesa para ver cómo las estrellas se forman. Las estrellas embrionarias, las protoestrellas, que incluso cuando son muy jovencitas, o casi bebés, justamente emiten mayor cantidad de infrarrojo que luz visible. Después, cuando se convierten en estrellas plenas, como el Sol, por ejemplo, tiene su pico de visibilidad en el rango visible en torno al amarillo-verde. La mayor cantidad de radiación la emiten en ese color. Pero hay objetos más fríos que los vamos a ver mejor en el rojo, en el infrarrojo, y así como hay objetos muy calientes, algunas estrellas muy calientes, como las Wolf-Rayet, emiten incluso en ultravioleta más que en luz azul y violeta. La otra parte del gráfico nos muestra quizás el objetivo madre de este telescopio, que es lo que nos va a llevar hasta el final de esta charla. Y es lo más impresionante de todo. Ustedes saben que la astronomía es la única ciencia que puede ver el pasado. Y esto tiene que ver básicamente, no es metáfora, es porque la luz tarda en recorrer distancias y cuanto más lejos esté un objeto, esa luz llega con más delay y entonces nos llegan todas imágenes del pasado en función de la distancia.
alguna vez, hablando con un amigo, un periodista también, que es paleontólogo, Sebastián Apesteguía, en los viejos programas que hacíamos con Adrián Paenza en Científicos en Argentina, estábamos hablando de las distintas ciencias, cómo se complementaban, ¿no? Y medio broma, medio en serio, le digo a Sebastián, la astronomía tiene algo que ustedes no pueden hacer. Ustedes pueden hacer excavaciones, sacar fósiles, la arqueología puede encontrar objetos culturales, etc. Pero en tu rango, la astronomía puede ver a los neandertal caminando, metafóricamente hablando. Ustedes saben, los neandertal son parte de la familia homínidos que particularmente se extinguió hace 30.000 años. Bueno, son el último resabio después de lo que quedó del árbol que llegó a nosotros. Y esto de ver a los neandertal caminando quiere decir que ellos pueden encontrar los huesos. Nosotros podemos, la astronomía puede ver cosas mucho más antiguas que un neandertal. Los neandertal se extinguieron en Portugal hace 27.000 años. Pero vamos a ver que en realidad un telescopio, incluso un telescopio aficionado, es la más perfecta máquina del tiempo. Porque ustedes pueden mirar a simple vista la Luna y la van a ver con un delay de 1.3 segundos. La Luna que ustedes ven no es presente, es casi lo mismo, 1.3. La luz solar tarda 8 minutos. Júpiter, que estuvo en oposición a fines de septiembre, lo vemos 40 minutos atrasado. Y el 7 de diciembre, cuando Marte esté en oposición, lo vamos a ver con 4 minutos y medio de delay. Marte ya lo ven a la mañana, a la noche avanzada, me imagino lo han visto. Bueno, en principios de diciembre, muy poquito, todavía va a seguir el Mundial, esperemos que un poco mejor. Esperemos que sigamos todavía el 7 de diciembre el Mundial. Si seguimos el 7 de diciembre es porque nos está yendo muy bien, dicho sea de paso. Marte va a alcanzar su oposición con la Tierra, que dicho sea de paso va a ser la mejor hasta 2033. Y esa luz tarda 4 minutos y medio en llegarnos, la de Marte. Cuando miramos estrellas a simple vista, siempre miramos con delay de años, décadas o siglos. Las Tres Marías no están las tres a la misma distancia, pero más o menos las vemos un milenio para atrás. Y así, según el instrumento que utilicemos, porque la luz llega cada vez con más debilidad, vamos abriendo los ojos, que son telescopios, para esos fotones cada vez más escasos, más débiles, nos hacen ver cosas que están muy lejos y a la vez llegan antiguas sus imágenes. Un telescopio muy grande lo que hace es ver cada vez más lejos, y ver cada vez más lejos es ver cada vez más atrás en el tiempo. El Hubble había hecho cosas extraordinarias, otros grandes telescopios habían hecho cosas extraordinarias, pero hay un truco muy interesante, que si nosotros queremos ver lo más lejano que se puede, en el espacio y en el tiempo vamos a hablar unos 13.000 millones de años para atrás. Ustedes saben que el universo, desde que nació, se está expandiendo, y entre otras consecuencias, no solamente crece el espacio, crece el universo, sino también aquellas cosas como la radiación que viaja, se tiende a estirar, lo que se llama corrimiento del rojo cosmológico. Entonces, luces muy antiguas, que vienen viajando hace miles de millones de años, quizás en el rango de luz visible o de ultravioleta, se han ido estirando como un acordeón hacia el rango del infrarrojo. Dicho de otra manera, hay cosas que están tan lejos en el espacio-tiempo que en luz visible prácticamente no se pueden ver, porque es una luz que ya ha sido tremendamente estirada. Estamos hablando básicamente de luz estelar. Entonces, es lo que un poco muestra este gráfico, ¿no? Fíjense cómo la luz que sale de las galaxias más distantes y antiguas sale con una longitud de onda, pero a medida que el universo se expande y esa luz viaja, se estira, pasa del rango visible al rango infrarrojo. Después lo vamos a entender un poquito mejor, esto nada más es un primer blanqueo de las condiciones de juego de este tema. Ahí están sintéticamente graficados los objetivos principales del telescopio espacial James Webb. Algunos son de entrecasa, que sería básicamente los planetas del sistema solar, no están ahí. Lo que aparece representado son los exoplanetas. Pero como vamos a ver enseguida, también el James Webb ya se está ocupando de la astronomía entrecasa, Júpiter, Marte, Neptuno, etc. Pero no es tan importante eso. Lo que es más importante es atacar el tema exoplanetas. El tema exoplanetas es uno de los 5 tópicos más fuertes de la astronomía contemporánea. El primero se descubrió en octubre, se anunció en octubre del 95, y de ahí para acá, 5.200 exoplanetas
confirmados a través de distintos medios. Entre ellos el famoso telescopio espacial Kepler, que ya no funciona, pero fue un hit. Este instrumento promete, y de hecho ya lo ha hecho, no solamente sacar fotos directas de un exoplaneta, lo cual es muy difícil porque imagínense un planeta al lado de una estrella, a la distancia, el brillo de la estrella se lo come. Imagínense la pobre tierrita al lado del Sol vista 5 años luz, no se ve. Así como no vemos los planetas que podría tener Alpha Centauri, sabemos que Próxima Centauri sí tiene 3, pero no se pueden ver, porque a la distancia el brillo de la estrella se lo come. Pero un telescopio infrarrojo puede hacer el truco de justamente aprovechar que los planetas, los exoplanetas, son más brillantes en infrarrojo que en luz visible. O por lo menos no tan groseramente distintos en brillo a lo que puede ser un Júpiter solo 1.000.000 de veces en brillo. Se achica la diferencia. Y si el exoplaneta está bastante separado angularmente de su estrella, para el James Webb es pan comido. Y lo hizo, vamos a ver eso. No solamente eso, además de sacar las imágenes, puede caracterizar sus atmósferas, lo cual ya parece súper imposible, pero vamos a ver que se puede. Segundo objetivo, estudiar las nebulosas, que son las cunas estelares. Justamente de esa manera, que es penetrando las paredes de gas frío y polvo para ver qué hay adentro, porque las nebulosas son un poco tramposas en eso. Tercero y cuarto son más o menos lo mismo. En realidad, el tercero es menos ambicioso que el cuarto. Estudiar las galaxias, que son las grandes islas de estrellas del universo, que ustedes saben, tienen distintas formas, espirales, elípticas, irregulares, todo. En distintos rangos de distancia barra tiempo. Eso también te lleva a una especie de árbol evolutivo. Cuanto más lejos ves galaxias más primitivas, y se ven características en las galaxias primitivas que no necesariamente son las de las galaxias modernas, como Andrómeda, Vía Láctea, M83, Centauro A, etc. Sabemos, los astrónomos saben hace rato, que en general las galaxias más primeras del universo eran chiquititas, muy chiquititas. Y después fueron como aglutinándose gravedad mediante, mediante un proceso que se llama canibalismo galáctico, creciendo en tamaño. Fíjense cómo el gráfico va llevándonos a galaxias cada vez más grandes. Lo cuarto, que es un dibujo también, es algo muy raro. En realidad lo que representa ese dibujo son unas cosas que estaban teorizadas y que aparecieron como unas especies de grumos en la radiación de fondo cósmico, que se llaman anisotropías. Y esos grumos que aparecen en los mapas de radiación de fondo cósmico, que muestran desigualdades térmicas muy sutiles del orden de millonésimas, esos grumos parecen ser la huella digital de esos primeros intentos de formación galáctica, cuando no había galaxias, cuando el universo salía de algo que se llama las eras oscuras, ya vamos a hablar de eso también, y ver si llegamos a ver eso. No las galaxias ya formadas, sino las primerísimas de las primerísimas, los bebés, y si es posible, los embriones, que serían más o menos lo que representa ese dibujo. Vamos a empezar a desglosar estos objetivos de lo más básico, lo más casero, a lo más importante. El James Webb en estos pocos meses de publicar resultados ya se ha ocupado de Marte, de Júpiter y de Neptuno. La verdad es que cuando uno ve estas imágenes de Marte, que en realidad son un detalle del disco marciano, la zona del cráter Huygens o el Asbacín, son cosas que podemos identificar en el disco del planeta con un telescopio, uno dice, no, la verdad que me quedo con las imágenes del Hubble o de otros telescopios a las que saco en casa. Lo que pasa es que el James Webb tiene un campo visual muy estrecho, es mucho más chiquito, pero muchísimo más chiquito que la Luna en el cielo. La Luna en el cielo ocupa medio grado y el James Webb tiene 1/10 de ese campo. ¿Vieron cuando usamos telescopios y vemos qué campo visual tiene? O usamos una lente para hacer astrofotografía, tengo un marco de, no sé, 10 grados por 8, 25 por 10. Bueno, esto es como alguien dijo, el campo visual del Hubble se parece a un grano de arena llevado a la punta del brazo estirado al cielo. Es más o menos, están así, pero más o menos.
Así que las imágenes que vamos a tener de Marte, particularmente estas que son las únicas que se publicaron, son imágenes térmicas, pero lo que vemos ahí es un patrón infrarrojo, particularmente de 4 micrones, no importa mucho eso, que nos muestra una parte de Marte con un código de colores. Un código de colores que tiene que ver con la mayor y menor temperatura. La mancha más amarilla es donde el Sol está pegando de lleno, y a medida que se van alejando a la zona polar o del hemisferio norte, donde es invierno cuando se tomó esa foto, se va codificando. Esto es importante porque en realidad nosotros el infrarrojo no lo vemos, entonces todas las imágenes son como una traducción a colores que son bastante subjetivos también, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que representarlos. Es como traducir de un idioma al otro, que algo se pierde, pero más o menos te aproximas. Además, el telescopio, además de tomar imágenes, puede, con un tipo de aparato que se llaman espectrómetros, que seguramente los han escuchado, desarmar la luz, desmenuzarla, y van a encontrar ahí unas líneas que delatan elementos químicos presentes en la atmósfera de Marte. Que Marte tiene dióxido de carbono, lo sabemos desde hace un siglo. Es una cosa bastante sencilla de hacer. Hace 50 y pico de años que hay naves espaciales viajando. Marte, la Mar, hasta todos los que están ahora. Ya sabemos, pero esto simplemente es una muestra, ¿no? Júpiter es un planeta que todos muy bien conocemos, dicho sea de paso, se estuvo viendo muy bien estos últimos meses y se sigue viendo muy bien porque estuvo en oposición el 28 de septiembre, pero acá lo tenemos en una versión infrarroja. Lo más interesante de esta imagen, hay varias cosas, pero lo más importante de todo es que se ven claramente los anillos de Júpiter, que son de polvo, y acá es donde de vuelta entra el tema de la ventaja del infrarrojo para ver ciertas cosas. En luz visible, ese polvo prácticamente es imposible detectar. No son como los anillos de Saturno, que son súper brillantes, que básicamente están hechos de hielo, que tienen un albedo altísimo, que refleja mucha luz solar y los vemos hasta con el más chiquito de los telescopios. Los anillos de Júpiter son un problema serio, de hecho se descubrieron recién en los años 70, pero ese polvo es más visible en infrarrojo que en luz visible. Así que ahí tenemos, de paso se cuelan algunas lunas poco populares, como Adrastea o Amaltea. Y fíjense otra cosa interesante de esa imagen, por las dudas. A la derecha está la gran mancha roja de Júpiter, que no necesita mayores presentaciones, pero se ven ahí auroras en el norte y en el sur, porque Júpiter, al igual que la Tierra, al igual que Saturno, tiene auroras. Producto de, bueno, ustedes saben, la actividad solar, el viento solar, partículas que impactan contra los campos magnéticos, que son canalizadas a la atmósfera y brillan en esos colores tan bonitos, que en Júpiter no hay nadie para verlos, ¿no? Nosotros sí, estamos acá en la Tierra, podemos ir a Finlandia a ver auroras, por ejemplo. Vamos a ver otro planeta. Bueno, este no tiene el nombre, pero vamos a dejarlo medio el misterio. Este no es Saturno, este no es Júpiter. Este es el octavo planeta del Sistema Solar, el último. Ustedes saben que el Sistema Solar tiene 8 planetas. Y Neptuno, de él se trata, es un objeto bastante desafiante para cualquier telescopio. A pesar de todo, el Hubble y otros telescopios, incluso terrestres, como el VLT en Chile o los Keck en Hawái, nos han mostrado imágenes bastante aceptables de este planeta de color azul, este gigante de gas y de hielo, que tiene una atmósfera de color muy azul, tiene presencia de metano y demás. Estamos viendo aquí imágenes infrarrojas justamente de Neptuno, y fíjense qué interesante, porque el punto que más brilla en esta imagen es Tritón. Tritón es la gran luna que tiene este planeta, que tiene 14. El planeta en sí es bastante oscuro porque el metano que tiene en su atmósfera, el metano es el que le da básicamente ese color azul, no brilla tanto, no se destaca tanto en infrarrojo como sí los hielos de nitrógeno de Tritón, que son como espejos. El 70% de la luz más o menos es reflejada, luz visible infrarroja, por los hielos de Tritón. Y aparecen también los anillos, porque tiene anillos, al estilo Júpiter, muy pobres, muy humildes. Urano también tiene anillos, pero obviamente no pueden competir con los anillos de Saturno. Ahí lo vemos en un plano un poco más grande. Esas manchas blancas brillantes son nubes de cristales de hielo, básicamente metano, que también son más reflectivas que la atmósfera del planeta propiamente.
Vamos a pasar ahora al rubro que le sigue a planetas que obviamente es exoplanetas. Son aquellos mundos que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema solar, pero todavía siguen siendo planetas. Ustedes saben que es muy difícil sacar exoplanetas de manera directa, pero el James Webb con sus 6,50 metros, con su visión infrarroja en el rango medio y cercano, ha empezado, o mejor dicho, esta es la primera imagen que se publicó, que simplemente es la punta del iceberg, de un exoplaneta. El nombre es una entrada de catálogo, ahí lo tienen, IP 65426b. Siempre el primer exoplaneta que se encuentra en torno a una estrella le ponen la B, después aparece otro, le ponen la C. Y fíjense, son 4 imágenes distintas en 4 longitudes de onda distintas del infrarrojo cercano y medio. Van a ver continuamente NIRCam y MIRI, son las dos cámaras infrarrojas. NIRCam es la de infrarrojo cercano, que es mejor para algunas cosas, y la MIRI es la de infrarrojo medio, que es mejor para otras. Pero él puede, en ese rango, despacharse a gusto. Esto es más asombroso que detectar, que es saber un poco de la química, básicamente de las atmósferas. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo hacen para que en un puntito de luz, cuando decimos imágenes de exoplanetas, no se imaginen que se ve la formita del planeta? No, sigue siendo una cosa pixelada, sin ningún tipo de detalle, porque eso a las distancias de cientos o 500, 1000 años luz, subtienden un ángulo absolutamente despreciable. Pero resulta que en algunos casos, y así se descubrieron un montón, los exoplanetas pasan delante de su estrella. Pasan delante de su estrella y entonces producen un tránsito, así se llama, un microeclipse. Esto delata la presencia del planeta. Según la intensidad del eclipse y los periodos podemos averiguar muchas cosas, pero si el planeta tiene una atmósfera apreciable, la luz de la estrella que está atrás atraviesa esa atmósfera, no el planeta, pero pasa de refilón en el borde, donde está la atmósfera, si la hay, y esa luz de la estrella va a llegar filtrada en algunas longitudes de onda que corresponden a los elementos químicos que tiene la atmósfera de ese planeta. O sea, es una cosa casi de detective, ¿no? Pero gracias a eso se ha podido detectar en WASP-96b la presencia de vapor de agua en una atmósfera exoplanetaria a más de 1000 años luz de la Tierra. Hay muchos exoplanetas llamados WASP, porque hay un programa de búsqueda robotizada, telescopios en Sudáfrica y en Canarias, hace muchos años que han encontrado un montón. Así que dióxido de carbono, que es el mismo que encontramos en la atmósfera de Marte, en otro WASP, que es 39b, dióxido de carbono, CO2, es un gas muy común en el universo. De hecho, bueno, lo tenemos en nuestra atmósfera también. Ahí vemos la línea, la huella espectral justamente de este compuesto. Bien. Esto se publicó hoy al mes, así que lo llegamos a meter. Es el mismo planeta, pero han aparecido cosas nuevas. Además del CO2, fíjense ahí que vamos a encontrar trazas de vapor de agua, hay potasio, hay sodio. Todo eso, ¿cómo sale ahora? Sale porque el estudio se ha profundizado, han seguido revisando los datos espectrales y resulta ser que la atmósfera de este planeta extrasolar tiene todo eso, además del CO2 que ya se ha encontrado. ¿Qué quieren decir estas cosas? Quiere decir que empezamos a encontrar compuestos atmosféricos en otros planetas que no tienen nada que ver con el sistema solar, pero que son comunes para nosotros. ¿Por qué son comunes? Porque el universo está hecho todo lo mismo. Vieron que a veces alguien puede decir, bueno, no, seguramente en Andrómeda hay cosas que acá son imposibles, que no existen. No, el universo está todo hecho lo mismo. Porque la materia prima fue el mismo hidrógeno y el helio post-Big Bang. Y a partir de ahí las estrellas hicieron su trabajo. La tabla periódica es todo lo que hay. Por ahí aparece algún hipotético elemento, pero todas estas cosas que conocemos acá en la Tierra son los elementos constitutivos del universo en general. Acá, en la Luna, en Marte o a 1000 millones de años luz. Dejamos a los exoplanetas, seguimos ganando distancia, hablamos de las nebulosas, vamos a hacer un poquito más de detalle en esto, porque estas son las grandes fábricas de estrellas. Y vamos a este telescopio en los últimos tiempos. De hecho, fue una de las 5 primeras que se publicaron.
Pero como es una imagen muy estrecha, muy chiquita, muy recortadita, vamos a ver de dónde sale. Aunque sea para que nos ubiquemos un poquito, ¿no? Decir, bueno, yo salgo a mirar el cielo, ¿dónde está eso? Ese muro marrón que vamos a ver ahora. Bueno, resulta que está en una de las nebulosas más famosas y brillantes que podemos ver en el cielo de Argentina y del hemisferio sur, que es la gran nebulosa de Carina, que está situada no muy lejos de la Cruz del Sur, como pueden ver. Este objeto es súper conocido, súper brillante, súper fotogénico, está a 6.000 años luz de nosotros, y es una de las grandes nebulosas, una de las grandes formadoras de estrellas de la Vía Láctea. La vamos a ver un poquito más de cerca. Y justamente lo que hace este telescopio es agarrar un pedacito, bueno, esto sería otra foto normal, vamos a decir, de la que hacemos cualquiera de nosotros. Esto es el centro de la nebulosa de Carina, donde está Eta Carinae, que es la estrella más brillante que se ve ahí. Después hay como una bola así, como que es la nebulosa Ojo de Cerradura. Bueno, todo esto lo puede hacer cualquiera de ustedes. Ahora, lo que hizo James Webb, esto es luz visible, se mete en el infrarrojo y saca esto. Que esto, repito, es un poquitito de toda esa superestructura, porque el campo visual que tiene es súper estrecho. El James Webb no puede sacar a esa nebulosa completa, ¿sí? Entonces uno ahí dice, bueno, es buenísimo, pero resulta que hay cosas que cualquiera de ustedes puede hacer mejor que el James Webb, que son fotos de campo amplio. Si ustedes apuntaran un telescopio de los que pueden tener en su casa a la Luna, bueno, por ahí pueden hacer una imagen completa de la Luna, pero ¿saben qué? El Hubble no puede hacer una imagen completa de la Luna. El Hubble nunca se apunta a la Luna, dicho sea de paso, pues es un desperdicio. Aparte, reventaría los sensores, porque la Luna, imagínense el brillo que tiene. Estoy hablando del Hubble, no del James Webb. Así que depende de las herramientas, depende de los objetos, uno saca esto u otro. Y esto u otro son también distintas longitudes de onda para atacar distintos objetos. Lo que estamos viendo acá, que algunos definieron como la gran pared, o la gran muralla, jugando con la gran muralla china, es una gran zona de polvo y gas frío, una parte de una nube molecular, en cuyo interior se dan las condiciones ideales para la formación de estrellas. O casualidad, o no tanto, este aparato, el James Webb, puede penetrar y ver adentro de esos muros con mucha más facilidad que un telescopio óptico. Lo que viene ahora también es muy conocido y lo vamos a atacar de la manera amateur. Esa es la famosa nebulosa del Águila, que tiene en el centro una forma muy particular, que son los famosos pilares de la creación. Esto lo hemos visto montones de veces, ¿sí? La imagen general, ampliado arriba. La de arriba es una famosísima foto del telescopio espacial Hubble del año 96. Fue considerada la foto más importante que el Hubble tomó jamás. Fue revisitada en 2014, hay una versión un poquito mejor. Y abajo tenemos una foto del infrarrojo cercano, tomada un personaje que nombramos muy al pasar, el VLT. El VLT es el observatorio funcional óptico más importante del mundo, que está en Chile, en el mejor cielo del mundo, que es el norte de Chile. La mayor cantidad de noches despejadas, la menor cantidad de humedad, etcétera, etcétera. 2.000, 3.000 metros de altura. Ahí está el VLT, y esa imagen es en cercano infrarrojo, como ven allí, y fíjense que se hace más transparente a la imagen del Hubble, revelando justamente las nurseries, las fábricas de soles que se forman adentro de esos pilares, esas nubes moleculares, ese gas frío. Las estrellas no se pueden formar en cualquier contexto, siempre están favorecidas por cierto tipo de condiciones, de densidad, de temperatura y demás. Pero esto no es el James Webb, esto es el VLT. Ahora vamos al James Webb. Porque por supuesto él también se ocupó de los pilares de la creación, con un campo, esta es una imagen armada de varias imágenes, un mosaico, que algunos definen como la garra, ¿no? Parece una manopla ahí que terrible. Nosotros conocemos la parte más de arriba, tradicionalmente, que son los 3 pilares, el más grande de 3 años luz más o menos. Vamos a ver un poquito más ampliado. Esto es en el infrarrojo cercano. Y quizás, si siguieron un poquito les vamos a contar un poco la cocina de esto. A este bichito hay que correrlo porque toda la semana saca cosas. Entonces, así como hoy al mediodía publicó una que la tuvimos que poner recién, todo el tiempo salen cosas y es muy recomendable que hagan ustedes lo mismo. La página de James Webb actualiza casi todas las semanas imágenes, que aparte están explicadas,
y son tantas a veces que, bueno, uno no puede irles atrás. Esta es una versión, vamos a ver una versión posterior de este mismo objeto, pero en el rango infrarrojo medio. Es bastante más impresionante, es casi tenebrosa. Mientras vemos una comparación del Hubble y la mostrar. ¿Ven la transparencia? A grosso modo, esto entiéndalo, tengamos en cuenta también no son colores reales, sino que son traducción a los códigos de colores que generalmente se publican las fotografías como las del Hubble. Y ahora sí vamos a la imagen tenebrosa, que es esta. Acá volvemos al corte tradicional de los pilares, que más o menos el pilar más grande tiene 5 años luz. Fíjense que acá pasa una cosa, ya no es el infrarrojo cercano, se ve con mucha más contundencia el polvo y el gas frío, se transparentan estrellas, pero una cosa no es mejor que la otra, simplemente se complementan. Acá se codificó en gris como para dar una coherencia conceptual, nada más que eso. Esto es muy nuevo, más muy lindo. Muchas veces, en este lugar de trabajo y en otros, amigos de la astronomía, el Observatorio de la Plata, el Planetario de la Plata, el Planetario de Malargüe, la gente se acerca por primera vez a la ciencia madre, que es esta, y se acerca ¿por qué? En buena medida por la belleza de las imágenes, porque la astronomía es poderosamente visual. Es la más visual de todas las ciencias, porque te cautiva. Después viene el trabajo de interpretar, de entender colores, pero es brutal en belleza. La experiencia del cielo estrellado, que es muy básica, es brutal en belleza. Es el paisaje más potente que puede haber. La Vía Láctea, 3.000, 4.000 estrellas a simple vista. Ni hablar si se te aparece un cometa. Un eclipse total de sol. Una aurora. No es astronomía pura una aurora, pero más o menos. Lo que estamos viendo acá tiene mucho que ver con lo anterior, pero es el caso puntual de alumbramiento de un sistema planetario, lo que se llama un proplid o disco protoplanetario. Lo que muestra la bolita es la zona central donde se está formando una estrella por colapso gravitatorio. Van a ver que hay como un tajo negro, que ese es el perfil, es el canto del disco protoplanetario, y todo lo demás son residuos expulsados a modo de reloj de arena, por eso se llama así, de gas y polvo invisible en el rango visible justamente. El James Webb ha hecho justicia con algo que quizás nosotros veríamos nada más que la tímida parte que se expresa en luz visible del centro y nos perderíamos toda esa arquitectura de gas y polvo. Ahí están haciendo un sistema planetario. Si alguien en otro lugar del universo mira para Vía Láctea, o ni siquiera fuera de la Vía Láctea, acá adentro, podría mirar para acá y según la distancia vería el sistema solar en tal o cual estado evolutivo. Si es una galaxia muy lejana y tiene la capacidad de ver adentro de la galaxia, podría haber algo parecido así del Sol. O dicho de otra manera, el sistema solar más o menos empezó con esto, con un remolino de gas y polvo que fue girando, se fue achatando, ganando presión, conservando momento angular, etcétera, hasta que se formó una cosa en el medio que inició ignición termonuclear, que es el Sol. Y de todos los desperdicios, con cariño, se formaron los planetas, asteroides y nosotros. Bien. Esta es la contrapartida. Es la otra punta de la historia. Es la estrella que se muere. Porque las estrellas se mueren. Las estrellas viven mucho tiempo, algunas miles de millones de años, pero como todo, alguna vez se termina. Las estrellas de tipo solar, la gran mayoría de las estrellas más chiquitas o un poco más grandes, no explotan como supernovas, sino que terminan en un estadio llamado gigante roja y posteriormente se desarman pausadamente. Queda el corazón desnudo, que se llama enana blanca, y más o menos el 50% se pierde, formando lo que se llama nebulosa planetaria. El telescopio James Webb agarró una de las nebulosas planetarias más conocidas del cielo, la nebulosa Anillo del Sur, conocida también como 3132,
la fotografía en 2 longitudes de onda del infrarrojo, donde, fíjense qué interesante, a la derecha se ve mucho más el gas frío y más que nada el polvo. Cuando hablamos de polvo no hablamos de átomos sueltos, hablamos ya de cosas más complejas, no es gas. Y además, si miran con cuidado, en la imagen de la izquierda parece haber una estrella sola, y a la derecha hay 2. En la derecha hay 2, y la que se ve más roja y más chiquitita, que no se ve en la primera, es la moribunda. Eso era una pareja de estrellas, un sol binario, donde uno se murió antes que el otro. Una estrella fue testigo de la muerte lenta y pausada de la otra, formando una nebulosa planetaria. Ese residuo es mucho más difícil de ver en luz visible, incluso en el infrarrojo cercano, pero se ve en el infrarrojo medio. La tarántula es una nebulosidad que se ve a simple vista, que es la nube mayor de Magallanes. Es muy conocida la tarántula. Y, es una gran fábrica de estrellas, mucho más importante que cualquier Vía Láctea. Bueno, justamente no por eso, no por casualidad, el James Webb le dijeron, bueno, apunta ahí. Apunta la NIRCam ahí, y ¿qué vemos en las entrañas de la tarántula? Un cúmulo estelar muy joven, y al lado una gran caverna de gas y polvo erosionado, la misma materia prima que formó las estrellas, erosionada por los vientos estelares de ese cúmulo. Un cúmulo muy masivo, muy luminoso, de muchas estrellas muy calientes, azules, de decenas de miles de grados, que tienen poderosos vientos estelares y soplan alrededor, erosionan y forman como esa caverna que está ahí. Estamos hablando de los objetivos, uno de los objetivos principales, que es estudiar la génesis estelar, pero también la muerte de las estrellas. Ya no nos queda demasiado. Porque estamos llegando a lo más lejano de todo, que son las galaxias. La galaxia del Remolino, M51, es una galaxia boreal. A nosotros nos cuesta mucho verla, en general tenemos que ir a Salta o lugares así. Es una galaxia una clásica galaxia espiral. Y acá fíjense cómo la colaboración, ¿no? Habíamos dicho que el Hubble no se jubiló. Van a costar jubilarlo al Hubble. Es duro de matar. La imagen de la izquierda es una imagen visible del Hubble, la hemos visto muchas veces. La de la derecha es una infrarroja, donde se destacan estructuras más frías, gas y polvo frío, y la del medio es un calcado, porque ninguna de las dos es completa sin sumarse. Se integran. Ahí vemos la colaboración que decíamos antes, y sobre esto hay muchos otros ejemplos. Los procesos que se producen en una galaxia no se manifiestan solo en luz visible, solo en ultravioleta, solo en rayos X, sino que son plurilongitud de onda, y cuanto más puedas sumar, más lo vas a entender y más lindo es, además. Las galaxias son de chocar, la Vía Láctea van a chocar dentro de mucho tiempo, es la ley de las galaxias, no es la guerra de las galaxias, es la ley de las galaxias. Y acá tenemos un caso muy dramático, pero a la vez muy bonito, de un objeto catalogado con un solo número, pero en realidad son 2 galaxias. Esta imagen es infrarroja, y en el rango visible la parte central donde están colisionando no se puede ver. O sea que acá tenemos otra vez un ejemplo de cómo trabajar en otras longitudes de onda nos permite ver a través del polvo dispersado y ver el corazón de ambas galaxias. Y además, si se miran con cuidado, van a ver como unas zonas de fuerte abrillantamiento, que son zonas también de formación estelar. Cuando las galaxias chocan sus gases y se forman muchos alumbramientos estelares. Quinteto de Stefan es un caso similar, pero con más galaxias. Esto siempre requiere un poquito de explicación. Se llama Quinteto de Stefan, pero son 4. Es medio loco esto, que es un quinteto, pero son 4. Bueno, porque en realidad hay una galaxia que está colada ahí, que es la que está a la izquierda. Las que están en línea vertical están todas más o menos a la misma distancia, que son casi 300 millones de años luz. Las 2 del medio ya están en plena interacción. La de arriba ya se ve que ha tenido algún tipo de juego previo, porque tiene un brazo totalmente desgarrado y va hacia ellas. Y la cuarta abajo todavía está tranquila, es como que no se metió en la pelea. Está ahí mirando de lejos, pero va a caer. La que aparece a la izquierda está 10 veces más cerca, casi, o 40 millones de años luz.
Estas imágenes también en el rango del infrarrojo. Esta es una fusión del rango infrarrojo cercano y medio, que permite ver más cosas que cualquiera de las dos suelta o incluso en luz visible. Acá tenemos el mismo ejemplo con la galaxia carro, rueda de carro, Cardwell. Fíjense, ojos acá repan polvo rico en compuestos de carbono, hidrocarburos y demás. No solamente, pero es algo que se ha encontrado. Y lo que está codificado como sombras azules son zonas de formación estelar producto de que Cardwell son dos galaxias que se fueron de frente, se chocaron, y cuando las galaxias chocan, las estrellas que las forman es casi imposible que choquen, pero sí el gas interestelar, que obviamente ocupa mucho más espacio, chocan, se producen como tsunamis, y eso enciende corrientes de formación estelar. Así que lejos de ser algo catastrófico, son fenómenos altamente positivos. Bien, y ya llegando a la recta final, porque no se puede ir mucho más lejos, ni con el web ni con nada, esta imagen que es la tapa de la revista Si Mueve que ustedes hoy recibieron, y es la imagen más famosa hasta ahora publicada por el telescopio espacial, que se llama Campo Amplio del James Webb, porque el Hubble había hecho varios Deep Field. La gran ventaja que tuvo este telescopio, que tiene, es que en 12 horas de exposición, y ahora vamos a explicar qué es eso, capturó una imagen mucho más fina y penetrante que el Hubble en 11 o 12 días. Esto tiene que ver con la mayor superficie colectora de luz y obviamente con un montón de instrumentos electrónicos que pueden potenciar la señal de una manera que no se podía en los 90. 12 horas contra 10, 12 días, y es apenas arañar la superficie, porque esto cuando se publicó se dijo, bueno, esto es lo primero que vamos a ir mostrando. Lo que se ve ahí es primero un cúmulo galáctico que se llama ahí SMAC 0723, que está más o menos 4.000 millones de años luz, pero cuando uno mira lejos, no detiene la mirada en un objeto. Si yo miro a la distancia, vos te subís a la terraza, vos te subís a la terraza de tu casa, no es solamente el edificio que está a una cuadra. Vas a ver el que está a 2, a 3 y 10 kilómetros para atrás. Esto pasa lo mismo. Está centrado en un cúmulo galáctico que además genera el efecto de lentes gravitatorias, que ya les voy a contar también antes de terminar, y hacia el fondo es como una excavación. Las grandes imágenes de campo profundo del Hubble, o en este caso el James Webb, son lo más parecido a una excavación arqueológico-paleoantropológica, cuando te metes metros, metros y metros y vas atravesando distintos estratos que son distintas épocas de la historia geológica o biológica de la Tierra. No te frenas en un lugar, podés seguir. Es un túnel. Ese es el túnel del tiempo. Lo que está adelante, 4.000 millones de años luz. Y de ahí para atrás, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.000 millones de años luz. Luces viejas, enrojecidas, estiradas por la expansión del universo, que en el rango visible no se detectan. Vamos a verlo un poquito más de cerca, porque esto merece una ampliación. Y fíjense esas especies de arcos dorados, que es lo que se conoce en cosmología y en astronomía a gran escala como lentes gravitatorias. La gravedad de ese cúmulo, que es muy masivo, tiene cientos de galaxias, cuando la luz viene de atrás de un objeto, viene de atrás de ese cúmulo, va a ser alterada, va a ser reconducida, incluso clonada, multiplicada, deformada por la gravedad de ese cúmulo, que no es solamente lo que ves, porque el 90% de lo que hay es materia oscura. Entonces, esos efectos de ilusionismo cósmico, que son esas galaxias, que ahora vamos a ver, algunas son la misma multiplicada por 2, 3 y 4 veces, la misma multiplicada por 2, 3 y 4 veces, porque esa luz que viene atrás encuentra como un laberinto y se mete por donde puede y se solapa y se distorsiona, es producto de la gravedad, y la gravedad es el cúmulo más la materia oscura. Por eso estas cosas también son buenas balanzas para saber la distribución de materia oscura en los cúmulos galácticos. Materia oscura no es tema de la charla de hoy, pero algo tenemos que mencionar de esto porque juega de manera gravitante literalmente. Bien, a ver, ¿qué más tenemos en la valijita? Recién decíamos que había imágenes clonadas. ¿Cómo se sabe que algunas de esas doradas son el mismo objeto? Porque cuando son analizadas, una y otra espectralmente tienen la misma huella digital. Yo puedo ver a dos de ustedes muy parecidos, pero por ahí no me convenzo de que son los dos, son la misma persona multiplicada por 2 en una imagen.
Pero si le saco la huella digital, y sí, son iguales. Esa es la huella espectral que muestra la traza de oxígeno y hidrógeno en el mismo lugar y con la misma intensidad. Los dos objetos que parecen ser dos es el mismo, distorsionado por lentes gravitatorias. En el mismo cúmulo, esto que yo les decía, la excavación de profundidad, tenemos galaxias a 11, 12 y 13 mil millones de años luz. Esto se da en función de cuánto corrimiento al rojo ha sufrido ese objeto. Eso es proporcional a la distancia, eso es proporcional a la velocidad. Y fíjense cómo las trazas de oxígeno e hidrógeno las vamos encontrando cada vez más a la derecha, a la par de que el objeto es cada vez más distante, o sea, esa luz ha sido más estirada. Pero viendo las marcas del espectro uno puede darse cuenta cuán corrido al rojo, más o menos, que es lo mismo que distancia, que es lo mismo que velocidad de alejamiento. Los píxeles el píxel que está ahí abajo, que dice 13.1, es luz que ha tardado 13 mil millones de años en llegar hasta acá. Y era una señora galaxia. Está ahí, ahí la vemos destacada. Esto es muy loco. Habíamos visto al principio señales espectrales de dióxido de carbono en Marte. Eso es pan comido. Ahora, determinar la presencia de hidrógeno, oxígeno y neón en un objeto del cual nos separan 13.100 millones de años es otra cosa. Y ahí está un poco el elemento que decíamos hace un ratito. Los mismos elementos químicos de la naturaleza en todas las escalas de espacio y tiempo. No hay cosas exorbitantes, no, es lo mismo. La diferencia es que esas galaxias primitivas eran básicamente hidrógeno y helio hasta que empezaron a formar estrellas. Esas estrellas empezaron a crear nuevos elementos químicos del carbono para arriba e hicieron un universo más rico y complejo hasta el presente. El mismo compuesto que, por ejemplo, ha creado criaturas de carbono, como nosotros, como decía Carl Sagan. Vamos a terminar con este hallazgo en el cúmulo de Pandora que se publicó hace 5 días. Acá tenemos en principio algo no muy distinto a la imagen de campo profundo. El cúmulo de Pandora es un cúmulo muy conocido, catalogado también como Abel 2744. Y vamos a ver qué encontraron acá. ¿Qué encontraron acá? En ese mar de galaxias, que están primero el cúmulo y después para atrás en profundidad todo el túnel, aparecieron 2 manchitas con un corrimiento al rojo muy pronunciado, de 10, esto es un tecnicismo, pero obviamente cuando el número es más grande, mayor corrimiento al rojo, mayor velocidad de alejamiento, mayor distancia, 10,5 y 12,5, que vamos a ver ampliadas. En función de la antigüedad que tiene esa luz, los científicos saben que una de ellas se formó 350 millones de años después del nacimiento del universo. El universo tiene 13.800, y la otra no mucho más tarde, 450. Esas 2 galaxias son las luces más viejas, prácticamente que hemos visto, medido, y curiosamente son demasiado brillantes en función de lo que se esperaba. Quiere decir esto que 400 millones de años, va a ser un promedio de las 2, 400 millones de años después del Big Bang ya había galaxias y que además eran bastante brillantes, lo que quiere decir que su tasa de formación estelar fue intensa y muy rápida. Y eso hace pensar que cuando uno enseñaba acá mismo, y otros colegas, que las primeras galaxias del universo aparecieron 400 millones de años después del Big Bang, es muy probable que haya que corregir esto, porque esto alienta esperanzas de que las primeras galaxias ya han aparecido entre 100 y 200, ya no 400 millones después del Big Bang, porque 350 ya había una galaxia hecha y derecha y brillante. Y nada se forma un día para el otro. Los telescopios que uno tiene en su casa, o los que están en el planetario, o los que están en Amigos de la Astronomía, o en cualquier lugar del mundo, el VLT, son máquinas para mirar lejos. Telescopio quiere decir mirar lejos. La persona que copia y perfecciona ese invento es el patrono de este lugar, que es Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna.
Galileo utilizaba máquinas del tiempo muy rudimentarias que hoy en día serían superadas por el más tosco telescopio de juguete. Lo que tenía Galileo era peor que el más básico telescopio de juguete. Eso nos dice muchas cosas, ¿no? Que no es el instrumento, sino quien lo toca. Nosotros tenemos la suerte de haber crecido en una época donde muchos conocimientos han ido acelerando de la mano de estos nuevos chiches, que son máquinas del tiempo formidables, superadoras, década a década. Cuando varios de nosotros empezamos en la astronomía como hobby, hace más de 30 años, ni siquiera existía el telescopio Keck en Hawái, o estaban empezando a construirlo. El Hubble todavía no había sido lanzado. Pero en una terraza, en Parque Centenario, o en Boedo, o en Palermo, en el año 86, marzo, febrero, uno subía con un telescopito de 2 pulgadas de diámetro a buscar el cometa Halley. Y de ahí un camino que te lleva hasta 2022, a la par de todas esas máquinas del tiempo que han ido penetrando el espacio y el tiempo de una manera cada vez más increíble. Y eso que estamos viendo en ese gráfico representa no solamente ver lejos, sino acercarse a algo que nombramos muy al pasar, que son el final de las eras oscuras. Fíjense cómo la expectativa es que el James Webb vea tan lejos que se acerque a la época de formación de protogalaxias. Ya está ahí, está empujando la pared. Hay que darle más exposición, hay que darle más tiempo, pero está ahí. Para ver los embriones galácticos, las protogalaxias, las primeras generaciones de estrellas, y acercarnos todo lo que podemos, sabemos que nunca se puede llegar al momento iniciático, pero acercarnos todo hasta que esas generaciones estelares y galácticas empezaron. Y eso es un viaje de 13.500 millones de años hacia el pasado, 13.600. Y algunos dicen 13.700 y las primeras aparecieron 100 millones de años después. No necesitamos ni el James Webb ni el Hubble para entender, para maravillarnos y para entender lo que es una máquina del tiempo de verdad y para entender que la astronomía es la única ciencia que mira el pasado realmente. Lo pueden hacer cualquiera de ustedes, empezando a simple vista como se empieza la astronomía. La astronomía empieza a simple vista. Si no se entienden las lógicas del cielo, por más que te compres el James Webb, te vas a estrellar contra la pared. Nadie se convierte en Prince, en Hendrix o en Clapton por tener la mejor guitarra. Nadie se convierte en astrónomo por comprarse el mejor telescopio. Ni siquiera el James Webb. Muchas gracias y buenas noches a todos. Me quedo acá un ratito, no sé si les dejo la transmisión a ustedes. ¿Me quedo acá? Sol, ¿vos qué decís? Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Bien, entonces llegó el momento más esperado, que es el de las preguntas. Se levantan la mano, yo les acerco el micrófono. ¿Quién es el primer valiente? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo para allá? Muy bien. Bueno, ¿Cómo te va? todo bien. Todo bien salvo lo de la mañana, ¿no es cierto? Todo lo de la mañana, sí. Después fuimos levantando. México empató, nos ayudó un poquito. Va queriendo. Dale, adelante. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos. Bueno. Te llamás como mi hijo, pero con ese. Mi hijo se llama Marco. Está la mamá por ahí. Sí. Bueno, a lo largo de esta charla te noté como varias preguntas. Te hago un par que son las que más dudas me dan. Por ejemplo, en el caso de James Webb no tenemos un tubo por el telescopio. Sí. ¿Y eso no sería un problema en el caso de los microasteroides? Sí, señor. Es un problema en los casos de los... No microasteroides, micrometeoritos. Sí. ¿Cómo lo protegemos? Qué buena pregunta. Vos sabés que a poco de ser lanzado se reportó un posible impacto de un micrometeorito en los hexágonos del telescopio. Afortunadamente fue muy menor, pero no, en principio no tenés manera. Digamos que la probabilidad de impacto de una partícula que pueda realmente dañarlo es muy baja,
pero si vos vas apostando con el tiempo, la probabilidad ya no va a ser tan baja. Pero no tiene arreglo eso. No tiene ningún tipo de protección, básicamente. No, bueno, o sea, es un espejo de berilio cubierto en oro que tiene una resistencia al medio ambiente espacial muy marcado. Ahora, si vos le tirás un cascote, bueno, es como que tiene un cascote al telescopio de cualquiera de ustedes, ¿no? No tan grande. Pero no, es muy interesante tu pregunta, porque en realidad el Hubble, por ejemplo, en ese sentido está más protegido, pero tampoco está eximido de algún tipo de impacto micrometeoroidal. Pero está más protegido, porque la óptica está en todo un tubo. Es óptica pelada al espacio. Ok. Después, otra pregunta. Dale. Había notado, por ejemplo, vos habías dicho que una de las estrellas había explotado antes que la compañera, que había formado una nebulosa planetaria. La 3132, Esa. Anillo del Sur. O de los 8 estallidos, le llaman. Ok. Nunca entendí por qué lo de los 8 estallidos. Por ahí, por la formita. Sí, viste como estas cosas que son así, que a veces ves la forma y decís, ¿dónde sacaron eso? Pero bueno, Claro. las constelaciones son un ejemplo también. Sí, entonces, Y entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que esta nebulosa, cuando se formó, no haya destruido totalmente a la compañera? muy buena Por pregunta. ejemplo. Bien, en realidad la estrella no explotó, la estrella se convirtió en una nebulosa planetaria, no es una explosión de supernova. ¿Sí? Por eso yo aclaré. El proceso de agonía de una estrella empieza con la etapa post-gigante roja y posteriormente la estrella se desarma, se desguaza, quedando el núcleo desnudo, que es una enana blanca, que tiene más o menos el 50% de la masa y está hecha básicamente de carbono, y esas cáscaras de gas en expansión que no son explosivas, no hacen y se llevan puesto todo. Así que no lo pienses como una explosión. Además, tampoco son estrellas que están a 5 kilómetros una de otra. Claro, es como imagínate, no es lo mismo, pero ¿viste cuando hay niebla baja y vos vas caminando entre la niebla? No te pasa nada. La densidad del gas ahí es menor que una nube. Te mojás con la nube. Ahora por acá atrás, Mariano. ¿Sí? ¿Para dónde? Me perdí. Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Tenés algún hijo que se llame Juan, no? No, uno solo que se llama sí. Marco. Suficiente con ese. La verdad me alegraste la tarde, pues venía bastante depre con el tema de la mañana. Así que muchas gracias en primer lugar por Gracias eso. a vos por venir. Y Hoy fue de valientes venir. la verdad que sí. Hoy a la mañana no parecía un campo de batalla la ciudad de Buenos Aires. El que no estaba tirado en el piso estaba con cara así de vencido por el peso del fútbol. Sí. Bueno, Definitivamente. bueno, me alegro que les haya Por el gustado. universo del fútbol. Exacto, sí, sí. Che, de nuevo, te quería preguntar una cosa del principio de la charla, que Sí. es los espejos del web. Sí, Dijiste que están en oposición, obviamente, están mirando el espacio exterior. claro, le dan la espalda a la Tierra, a espalda la a la Luna y Tierra, al Sol. correcto. Siempre. Ahora bien, a 1,5 millones de kilómetros Sí. de la Tierra, Sí. sigue habiendo una atracción gravitatoria Claro, de la sí, Tierra sí. por la cual, digamos, acompañamos a ella alrededor de, Por eso del Sol. Sí, es un punto específico elegido a cierta distancia para que el objeto se mantenga en esa posición de manera no eterna. Esos son los 5 puntos de Lagrange. Por ejemplo, Ok. en Júpiter, ustedes sabrán que hay unas familias de asteroides que lo acompañan 60 grados por delante y 60 por detrás, que se llaman troyanos. Esos asteroides acompañan a Júpiter alrededor del Sol. Imagínense el borde de la sala como la órbita de Júpiter. Júpiter está ahí, 60 grados hay un grupo ahí, 60 allá. Son 2 de los puntos de Lagrange. O sea, pueden permanecer cosas estables en esos puntos específicos donde se balancea la gravedad del planeta, la distancia y la del Sol, obviamente, porque hay un juego múltiple. Es muy importante que permanezca ahí, pues si empieza a derivar, bueno, las consecuencias son obvias, ¿no? Es decir, que no hay un motor o algo que corrija o que... Tiene la capacidad de recorrecciones muy sutiles. Ah, ok. Sí, pero no es un cohete que va... no. Y tampoco se podría mandar una misión a arreglarlo. Eso por es muy estar tan importante. lejos. De hecho, están como resignados a que eso es casi imposible. O sea, si en este momento le pasa algo, no podés mandar el carrito del Automóvil Club Argentino a repararlo. No llega y no hay ningún vehículo capaz de hacer eso. No tenemos más transbordadores. Eso fue una gran pérdida para la astronáutica. Los transbordadores eran esos aviones cohetes que iban y venían, y de hecho 5 veces repararon el Hubble. Lo repararon a 600 kilómetros de altura. Pero estamos hablando de 1,5 millones, ¿no? 5 veces
4 la distancia a la Luna. Es cerca, pero no tanto. Claro. Bueno, la última. Sí, dale. La evolución de la tecnología Ujú. en los últimos 30, 40 años creció exponencialmente, por lo que has contado. Hemos llegado ahora al origen, al Big Bang. No, el Big Bang con el no. web, bueno, o Te 100, estás 100 años acercando, luz. es como que te quisieras acercar a la vida de una persona, pero no vas a ver el parto. Lo vas a ver gateando, o un poquito menos. La pregunta es, ¿qué habrá después de esa pared, no? Había un universo opaco donde la radiación no podía circular. Lo primero que tenés, el primer vestigio, es la radiación de fondo cósmico, que fue emitida 400.000 años después del Big Bang, cuando el universo se hizo transparente y los átomos se ensamblaron. Y la luz pudo circular por fin. Pero es como un muro eso. Eso es algo... Acá muchas veces lo hemos dicho, ¿no? En distintas circunstancias. La astronomía, entre otras grandes virtudes que tiene, te enseña a saber que hay cosas que no se pueden hacer. Por más que te encapriches, patalees, y lo quiero ahora, quiero un delivery, mándamelo como a mí me guste cuando quiero. No es así. Hay cosas que no se pueden. Tenemos una pregunta online. Dale. Nos preguntan desde Chascomús, y de paso te mandan un saludo, Bueno, gracias. si existe la posibilidad de que a corto plazo se supere el récord de la observación más lejana. Ramiro Velasco nos pregunta desde Chascomús. Mirá, técnicamente es lo que acabamos de contar. Eso que hablábamos del corrimiento 12 y pico, está muy cerquita, está ahí. Porque esto que se acaba de publicar es tan nuevo que en realidad todavía necesita un chequeo fino, ¿no? Porque esos récords son un pelín, digamos. Estamos hablando de 13,41, 13,42, 13,39 mil millones de años. Así que, no, seguramente que el James Webb obviamente tiene todo el potencial para batir todos los récords porque es lo mejor que tenemos. Cuando tenés la mejor herramienta, haces lo que quieres. Bien usada. Bien Sí. tocada la guitarra. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Mi pregunta se deriva de una anterior y de una respuesta Dale. anterior tuya. Ujú, Esta órbita que tiene el James Webb, ujú. ¿con qué cálculo se hizo esa, o sea, Se derivó- sabía que a 1.5 millones de kilómetros tenías uno de los puntos de estabilidad de Lagrange. Bueno, pero Al 5. ¿Lo mandaron ¿en ahí? base a qué teoría? ¿O la ley de la Es matemática y gravitación? física eso. No, pero ¿la ley de Newton o la relatividad general? No, no necesitas relatividad para eso. Ah, Es doméstico. ok. Dale, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si quieren van levantando, yo me acuerdo. Tengo buena memoria por ahora. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Soy Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Te hago una consulta, porque siempre se ven las imágenes tan limpias, pero se habla tanto de basura espacial. Bien. Basura espacial, vos estás pensando en, por ejemplo, satélites en desuso. Bueno, varias cosas. Está muy buena tu pregunta. Primero, el James Webb está fuera de toda posible basura espacial. La basura espacial está en órbita terrestre. Entonces, lo que puede pasar con la basura espacial es que te caiga un cacho de chatarra que generalmente se quema en el aire y nadie se entera. Pero el James Webb está a 1,5 millones de kilómetros donde no hay ninguna chatarra espacial. Toda la chatarra espacial, que aparte es un tema que podemos conversar, discutir, a veces la chatarra es la condición necesaria para hacer cosas. No, si vos no haces nada, no vas a ensuciar nada, pero no vas a hacer nada. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero no es que el espacio está lleno de basura, no existe eso. Aparte, por más que quisiéramos ensuciar todo el espacio, no podés. Aunque tiraras toda la basura a la Tierra, la Tierra es una mota de arena en la nada. Entonces sería una mota de arena, no chatarra espacial. No podemos contaminar el universo, no tenemos con qué. Es imposible. Podemos contaminar el lago del Rosedal, o las aguas, por supuesto, y que hay que tener mucho cuidado. Pero contaminar el universo, eso es muy pretencioso. No se puede, somos un nada. No somos nada en la galaxia. Imagínate en el universo. Así que no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Bien. Mientras te pregunto, que nos preguntan en el vivo, Sí. ¿en dónde se puede estudiar astrofotografía? Astrofotografía, qué buena pregunta. Bueno, hay
Desde tutoriales en internet, hay muchísimas cosas en YouTube. Hay grandes astrofotógrafos que dan clases, como Carlos Dinalo, que es un amigo y colega, de paso el chivo. Hay libros. A ver, como sale un montón de preguntas normalmente, hoy en día está todo ahí. Cuando uno empezaba hace muchos años, tenías que ir a una biblioteca, sacar fotocopias de una revista importada. Hoy en día haces astrofotografía, curso. Salen. Está todo ahí. Lo que pasa es que a veces parece distante. Pero básicamente es una disciplina autodidacta. Es como aprender a andar en bici. No hay ningún curso que te enseñe teóricamente a subirte una bici y andar. Tenés que largarte y andar. Después, por supuesto, hay cuestiones técnicas y demás que son importantes, pero se hace camino al andar. Hola Mariano. Sí, ¿cómo te va? Bien, Damián. Damián, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarte más que nada por el James Webb. Sí. No lo nombraste, no sé si tiene que ver con la temática Sí. en relación a los agujeros negros. Sí, señor. Si es un campo Sí. prioritario Sí, ahora o a futuro, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Los núcleos galácticos activos son parte de la agenda. Lo que pasa que, ojo, porque ahí te estás metiendo en ligas que hay otros instrumentos que, como dicen en el barrio, le pasan el trapo. Como el IHT, el Telescopio Horizonte de Eventos, que es una red mundial de radiotelescopios que para ciertas cosas compite, puede tranquilamente hacer el trabajo mejor. O sea, las imágenes que tenemos de Sagitario A o del superagujero negro de M87 con ese radiotelescopio no las puede hacer el James Webb. Lo preguntaba porque hace 3 años puede ser salió la foto del agujero negro por primera vez. Sí, el de 2019, la galaxia M87 en Que vivo. lo habían hecho varios telescopios desde la Tierra, ¿no? Eso se llama IHT, Telescopio Horizonte de Eventos. Es una red de radiotelescopios que incluye, por ejemplo, el ALMA que está en Chile y en otros lugares, que por interferometría convierten al planeta en un radiotelescopio de 12.000 kilómetros de diámetro. Y esa resolución angular no tenés con ningún telescopio. Ojo que eso es radio, ¿eh? Eso es radio, no es infrarrojo como el James Webb. A ver, está muy buena tu pregunta. Tampoco creamos que con el James Webb vamos a resolver todo. Hay cosas de vuelta. Hay herramientas mejores para cierto tipo de cosas, ¿no? Pero el James Webb es un lindo chiche, sin lugar a dudas. Muchas gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguna ¿Alguien otra cosita? quiere animarse con la última? Por allá, muy bien. Acá Marcelo. ¿Cómo te va? No, espérame que así lo escuchan todos. Marcelo viene importado de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Y les voy a decir otra cosa, aunque él se va a poner medio colorado. Aparte vamos a deschavar edades. Déjalo ahí. ¿Sí? Años 80, Parque Centenario, mi profe. Sí, Bueno. sí. Él me enseñó a mí muchísimo lo que yo sé de telescopios. A fines de los 80. Marcelo, ¿y cuál era tu compañero? Jorge, que ahora volvió. Jorge Carrizo, sí. Yo hice el taller de introducción a manejo de telescopios con este caballero. Así que gracias. Sí, y él me lo hizo recordar. El mundo... Fines de los 80, ¿no? Éramos así. Sí, éramos chicos. Estábamos sí. cambiando los pañales Éramos todavía. un poco más jóvenes. Épocas del Halley. Del Halley, que vos lo mencionaste recién. Sí, claro. No, quería hacer solo una aclaración respecto a la consulta de astrofotografía. Dale, sí. Que en la asociación ahí Dale. Argentina Amigo de la Astronomía y en Parque Centenario, uno de los cursos que se dictan es de astrofotografía. Que con este tema de la pandemia se estuvo dando también forma virtual, pero bueno, también está presencial. Para eso sirve. Perfecto, Así buenísimo, que, gracias. no, quería No, ese- escúchame. ese comentario. Entre Muchas bomberos gracias. no pisan la manguera, ¿no? No, pero Algunos lo hacen, ¿eh? es un servicio a la Algunos lo comunidad. hacen, pero bueno, no es de Sí. buen paisano. No, un servicio a la comunidad. Exacto, gracias. No, gracias a vos también por tu palabra. ¿Alguna más? Bien, si hay alguna más. Que ya me está dando Bueno, vértigo estar acá arriba. Bien, bueno. Entonces, le volvemos a agradecer al licenciado Mariano Rivas. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Un placer. Gracias, gente. Muchísimas. Muy súper clara tu conferencia. Muchísimas gracias. Les contamos que este viernes tenemos nuestra última conferencia, nuestro último encuentro de ciencias presencial. Va a ser el cierre del ciclo IAFE de este año. Va a ser sobre el Big Bang, agujeros negros, cosmología y un poquito de todo, como para cerrar el año bien arriba con esto que nos apasiona tanto a todos. Invitadísimos. Y si quieren seguirnos, pueden ingresar a la página. Si quieren enterarse de todo lo que tenemos en nuestra página web, tenemos un lugarcito abajo de todo que dice
suscribite al newsletter y ahí les vamos a enviar la información de todas las actividades que tenemos. Así que, bueno, más que invitados, muchas gracias por haber venido y por haber disfrutado. Y gracias a todos los que se conectaron de manera virtual. Nos vemos el viernes.